Buenas noches, estimados colegas, espero que estén bien. Continuamos entonces con esta formación del día de hoy. Continuamos con la participación como facilitador del doctor Julio Aldana. En esta oportunidad vamos a trabajar en honor al tiempo y a la puntualidad. Vamos a dar inicio a lo que es casos clínicos, estudios de casos, otra modalidad de artículo científico que está cobrando bastante fuerza en función de, bueno, a partir de estos estudios, poder entonces establecer la descripción, posteriormente la aplicación de algún tratamiento que permita, dentro de la novedad de lo encontrado, dar un aporte a nivel científico. Bueno, sin más preámbulos y en torno también virtud de la puntualidad y el tiempo, le doy la palabra entonces al doctor Julio Aldana. Muy buenas noches, doctor Julio. Muy buenas noches, doctora María Elena Infante, coordinadora de investigación de CEDIVAR. Buenas noches, presentes, estimados colegas. Espero que estén bien. Bueno, continuamos con esta formación que nos va a permitir enriquecer la producción científica que, bueno, iremos presentando a lo largo de los congresos y de las jornadas. Tiene la palabra doctor Julio Aldana. Buenas Buenas noches a noches, todos. Buenas estimados noches. doctores, estimados docentes. Vamos así a estar compartiendo efectivamente hoy un bosquejo teórico de lo que es el reporte de caso como artículo científico. Y vamos a estar hablando un poco sobre él, de cómo poder hacerlo, de dónde tomamos los insumos para estructurar el reporte de caso, qué tipos de reporte de caso existen. Y repasar un poquito lo que vimos anoche de las revistas, en este caso las normas de publicación para estar adaptados a ellas. ¿Podemos visualizar la pantalla? Sí, sí se visualiza. Listo. Entonces, bueno, tenemos hoy la presentación, artículo científico, una experiencia del reporte de caso. Efectivamente es una modalidad de artículo científico que viene tomando fuerza y que permite realizar publicaciones, vamos a decirlo así, novedosas dentro de lo que es el campo de ciencias de la salud. Más que todo pueden estar trabajando en ella médicos y enfermeras también. Ya vamos a estar viendo por qué. Y eso no descarta que otro tipo de profesional de la ciencia de la salud que también lleve registro clínico o trabaje con historia clínica no pueda publicar en reporte de caso. Porque básicamente el reporte de caso, su principal insumo nace de lo que es la historia clínica o el registro clínico que normalmente lleva un médico o lleva una institución sanitaria en cuanto a un paciente o grupo de pacientes. Entonces, bueno, primeramente hablar un poco de la definición de lo que es un reporte de caso, que es un tipo de estudio observacional. Esto es importante de tener en consideración. A diferencia del que veíamos ayer, que era una revisión sistemática donde básicamente los autores van y revisan documentos que ya están publicados, pueden ser resultados o otras investigaciones documentales y extraer de allí información puntual para realizar un análisis, una síntesis teórica y presentarla como producto, como resultado a la comunidad científica. En este caso, el estudio de caso es un estudio observacional en el cuanto necesita partir de evidencia empírica de un paciente o de varios pacientes, ¿no? Según sea el estudio que se esté realizando, pero generalmente es particular, ¿no? De un paciente, para hacerlo más conciso y preciso a la hora de desarrollar y presentarlo hacia una revista, ¿no? Y que presenta detalladamente problemas médicos de un paciente único. Fíjense que aquí vamos a la descripción, paciente único y de características únicas. Entonces, vamos a dar por entender de que en un hospital, por decir así, pueden estar hospitalizados muchos pacientes con diabetes, pero dentro de ese gran universo que llegan al año de pacientes diabéticos que pueden ingresar allí por alguna condición, por una comorbilidad, seguramente puede surgir algún paciente que va a tener una anomalía muy distinta o diferente al resto o promedio de los pacientes que han estado allí o de lo que la ciencia nos dice que deberían ser las respuestas fisiológicas de un paciente con diabetes. Entonces allí ya nace un reporte de casos porque es un paciente único que está presentando unas características únicas. Y esas características únicas pueden ser en cuanto a la manifestación de la patología, es decir, cómo se está manifestando la patología en esta persona,
cuáles son, o una comorbilidad que también puede presentarse como novedosa en esta persona, pero también puede resultar interesante ver que el tratamiento convencional que normalmente debería responder a un paciente con diabetes no está respondiendo. Más bien al contrario, se está alterando o está sufriendo otras comorbilidades, etcétera. Entonces ahí implica un poco experimentar con ese paciente hasta que el médico pueda encontrar, o el grupo de médicos en este caso, o de especialistas puedan encontrar cuál es el tratamiento adecuado que va a corresponderse a dimitir esa enfermedad o esa patología. Y entonces allí ya hay una observación única, algo novedoso, y entonces hay que darlo a conocer al mundo de la ciencia, ¿no? Por lo tanto, los reportes de caso organizan y vuelven a narrar lo que ocurrió en la historia clínica, ¿no? Lo que les planteaba. Esto es importante. Reporte de caso, su insumo es básicamente la historia clínica llevada a un artículo científico. Esto es lo más importante. Por lo tanto, todo personal de ciencias de la salud que tenga acceso a historia clínica, entonces podría desarrollar un reporte de caso, podría presentar un reporte de caso. En la historia clínica, obviamente, o en el reporte de caso podemos estudiar evolución de la enfermedad, cómo ha sido esa evolución de esa enfermedad en ese paciente, cómo fueron los cuidados médicos y los resultados obtenidos. Básicamente, hay que tener estos tres ejes o estas tres aristas muy claras en la historia clínica, ¿no? Y que la historia clínica, dentro del punto de vista médico, es el único medio válido, vamos a decirlo así, para describir eventos clínicos raros, ¿no? Es allí donde todo se va a ver reflejado, ahí es donde todo está anotado, ¿no? No podemos improvisar, vamos a decirlo así, inventando nuestra historia o contándola a partir de un testimonio oral. Ahí hay que ir a la historia clínica y desde ahí se toma la evidencia. Por eso es la importancia siempre de la historia clínica y de redactarla bien, ¿no? Los reportes de casos, si bien son considerados el nivel de evidencia más bajo, se consideran como la primera línea de evidencia. Esto es importante, ¿no? Eh, Tenerlo en consideración. Un reporte de caso como tal puede, ya vamos a ver ahorita, vamos a finiquitarlo cuando veamos los tipos, puede mostrar una evidencia primaria, pero que siempre va a ser importante. ¿Por qué? Porque si es una anomalía que es novedosa en ese paciente, obviamente que en la primera fase de tratamiento a lo mejor no se va a descubrir todo lo que se debe tener en consideración con este paciente o cómo va a ser la evolución de la enfermedad, a lo mejor no se va a conocer, pero sí ciertamente se tiene un punto de partida para poder entonces desarrollar un mejor enfoque investigativo. Dentro de los reportes de casos se identifican dos tipos, lo importante. Uno relacionado al diagnóstico, es decir, una historia clínica que cumpla con la fase de diagnóstico ya puede ser un reporte de caso. O yo puedo tener, si es un paciente que va en evolución, yo puedo publicar primeramente un diagnóstico de la enfermedad, del tratamiento, etcétera, del abordaje del paciente en la fase diagnóstica de la historia clínica. Además que como veíamos ayer que si es para publicarlo en una revista científica, generalmente hay limitación en cuanto a la cantidad de palabras, ¿no? Entonces es bueno que los reportes de casos, si es de un paciente que va en evolución y que sobre todo ya ha sido tratado y que se conocen los resultados finales del paciente, podemos, por ejemplo, voy a colocar este ejemplo, un paciente que llegó hace 2 años al hospital, pero que ya salió luego de 2 años de tratamiento y que ya se conocen los resultados, la eficacia del tratamiento, de los medicamentos abordados, de las técnicas que se le abordaron, ciertamente va a haber mucha información en la historia clínica. Entonces allí es bueno partir siempre para empezar a publicar el diagnóstico, que fue lo que se le diagnosticó a este paciente. En un segundo reporte de caso puede ir el tratamiento, etcétera, porque aquí vemos que son dos tipos, ¿no? Uno relacionado al diagnóstico, en los cuales se aborda una condición clínica nueva o presentación inusual de una enfermedad conocida, lo que ya les describía hace rato, y otro tipo, los relacionados al tratamiento, donde se evidencia un enfoque terapéutico nuevo, ¿no? Original o mejor, y la aparición de nuevos o inusuales efectos adversos, lo que ya conversábamos ahorita, ¿no? Entonces, fíjense cómo son
tipos de reporte, ¿no? Uno más a la parte diagnóstica y otra parte más a la parte ya clínica terapéutica propiamente del paciente. Además, estos reportes pueden ilustrar un nuevo principio, apoyar o refutar una teoría actual y así estimular la investigación. En este artículo brindamos herramientas para este fin. ¿Por qué se puede refutar una teoría? Porque básicamente, generalmente la ciencia nos dice que, siguiendo con el caso del ejemplo de un paciente diabético, si usted le da una determinada pastilla o tratamiento, él debe reaccionar de un determinado modo, pero si ese paciente no fue así, no reaccionó, sino que reaccionó con otro tratamiento, con otra medicación totalmente novedosa para ese momento. Allí entonces hay un indicio para empezar a refutar la teoría existente o la medicación existente o determinar si fue que además ese paciente de la diabetes tiene otras patologías que no se le habían diagnosticado en ese momento y que obviamente ahí sí habían reacciones adversas por la utilización de un determinado tratamiento medicamento. Todo esto no, es un gran horizonte que tienen los investigadores médicos, clínicos y enfermeras que tienen acceso a las historias clínicas de un paciente. Entonces tenemos tipos de reportes, como ya lo decíamos, relacionados al diagnóstico, donde se abordan problemas tales como condición clínica nueva o presentación inusual de una enfermedad conocida, un nuevo método de diagnóstico, asociación inesperada entre la enfermedad y los síntomas, diagnósticos difíciles de realizar. Generalmente esto no hacen énfasis en el tratamiento de estas condiciones, simplemente se describe el diagnóstico o la etapa de diagnóstico. Relacionados al manejo, por lo general tienden a ser más detallados y brindan información más completa. Se dividen dentro de este mismo grupo en los que se evidencia un enfoque terapéutico nuevo, original o mejor, y la aparición de nuevos o inusuales efectos adversos. También si algún médico inventó una técnica quirúrgica nueva, entraría en esta parte de diagnóstico y entraría en un primer trabajo como reporte de caso. Luego, bueno, vamos a pasar entonces un poco a la estructura de lo que es un reporte de caso. Así como veíamos ayer que existen las guías, en este caso para revisión sistémica, también para los reportes de casos. Hablábamos de esta guía de la CARE, que es donde se explica objetivamente todos los contenidos o estructura del artículo que debe contener un reporte de caso. Entonces, obviamente partimos del título, no vamos a enfocarnos mucho aquí. El título debe describir la enfermedad, el diagnóstico y debe siempre llevar el apellido o la acotación de que es un reporte de caso. Así como el de revisión sistémica debería llevar el apellido que diga revisión sistémica, el reporte de caso debe llevar reporte de caso. El resumen, básicamente se tienen estos tres grandes aspectos: el antecedente, motivos por los cuales o importancia del reporte de caso, se debe especificar si el primero es reporte de la condición de su tipo o si no, etcétera. Y presentación del caso, son los datos generales del paciente, contexto y detalles breves de la condición del paciente. Siempre salvaguardar el anonimato del paciente, ya ustedes lo saben, en ciencias de la salud hay que resguardar y investigación el anonimato del paciente y simplemente son características muy generales, sexo, edad, etcétera, que se colocarían allí. La conclusión de lo que se abordó en ese caso, en ese reporte de caso y su relación con alguna literatura científica y cuál podría ser el impacto clínico de este caso. Palabras claves, como veíamos ayer, explicábamos un poco que deben ser tomadas del DEX, que ayer pasábamos el link del DEX. Igualmente la guía pide entre 4 a 7 palabras claves para un reporte de caso, pero recuérdense que también esto es adaptado a las revistas y de acuerdo a las normas, porque hay revistas que dicen que es entre 3 a 5 palabras y yo debo respetar lo que me diga en este caso la revista que me va a publicar. La estructura debe tener una introducción, la cual debe ser breve y debe aportar un contexto general de la enfermedad o condición, definiciones claves, importancia del problema en términos de incidencia, prevalencia y costo. Se debe hacer referencia a los antecedentes descritos en la literatura médica. Por ejemplo, si se trata de una reacción adversa de un medicamento, la introducción debería detallar los usos de este medicamento y los efectos adversos documentados al momento. Debe ser muy concreta, debe ser muy precisa. La introducción tiene que ver más que todo con desarrollar un poco desde el punto de vista clínico-científico
la condición o afección en la cual se está abordando el paciente. No es contar la historia de la enfermedad, sino cuál es lo puntual en este caso relacionado al caso en relación al caso que se está describiendo o que se va a describir. Fíjense que aquí, a diferencia de un artículo científico común que nosotros estamos acostumbrados de la introducción, no se pasa al método, no se describe un método como tal, porque ya el reporte de caso como en sí mismo es un método que se está desarrollando dentro de ciencias de la salud. Y lo que se coloca dentro del estudio, del artículo, inmediatamente que se cierra la introducción, es esta palabra, presentación del caso. Y allí, bueno, se describe, dependiendo del caso, si es un caso de tipo diagnóstico o clínico, se exponen algunas condiciones breves y muy genéricas del paciente y de la condición y todo lo que más sea puntual para darlo a conocer al mundo de la ciencia, ¿no? Y de dónde se toma esa información, volvemos y repetimos, esa información ya debe estar en la historia clínica del paciente. Dentro de la presentación del caso, obviamente se pueden apoyar esa información con algunas imágenes, si es que existiesen, es decir, imágenes que se hayan tomado de la patología del área de la afección del paciente, si es que existen estudios radiográficos o radiografías que ayuden a ilustrar mejor al lector la patología o el diagnóstico, o la condición clínica que se esté exponiendo. También se pueden colocar allí anexos de resultados de exámenes clínicos de laboratorio, en fin, algún este, material de apoyo, por decirle así, que pueda contribuir a expresar de mejor modo y a evidenciar que realmente esa persona tiene una anomalía única y diferente al resto de los pacientes. Esto es importante decirlo, porque no es que yo por publicar un artículo, entonces voy al hospital y consigo la historia clínica del primer paciente que yo conseguí ahí, que fui a los archivos y saqué la primera carpeta, el primer archivador y no, porque se trata, como lo dices, de exponer algo que realmente sea relevante, ¿no? ¿Qué fue lo relevante? ¿Qué fue lo distinto? ¿Qué fue lo que se salió del patrón que ya las ciencias médicas nos dicen que debería ocurrir en un determinado paciente y no ocurrió? Y entonces yo lo voy a dar a conocer a través del reporte de caso. Se tiene una sección de discusión donde se puede considerar como la más importante de un reporte de caso. Está caracterizada por contener aspectos importantes del caso con su interpretación correspondiente en el contexto del paciente y de la literatura existente acerca del tema. El autor deberá especificar las fortalezas y limitaciones en el abordaje del caso y la importancia de cada limitación. Esto es esencialmente que hay que también sustentarlo con investigaciones o publicaciones que tengan relación con el caso que se está abordando. Y obviamente aquí se cierra con una conclusión que debe ser corta y concisa, con mensajes claros para llevar a casa. Es decir, cada reporte de caso puede derivar nuevos conocimientos, nuevas aplicaciones a la práctica clínica o en su defecto nuevas hipótesis. Por lo tanto, se debe describir las principales lecciones que se pueden aprender del reporte de caso. Esto ya es opcional, si se puede colocar la perspectiva del paciente, si no es algo opcional, ¿no? Generalmente este punto o este apartado, aunque lo recomienda la guía Karen, no se trabaja porque es muy difícil muchas veces conseguir esa perspectiva del paciente, ¿no? Porque generalmente mm, vamos a estar, que un paciente ya egresó del hospital y para volver a conversar con él va a ser muy difícil. Entonces, generalmente esta perspectiva del paciente es opcional. Y obviamente las referencias que deben cumplir sus normas, estilo Vancouver, etcétera, como lo solicite la revista. Deben existir obviamente aspectos éticos a lo largo de la presentación del reporte de caso, como lo decíamos, de la confidencialidad, del anonimato, eh, cuidar la identidad siempre, etcétera, etcétera. Todo lo que ya nosotros conocemos de las consideraciones y aspectos técnicos de una investigación y de el manejo clínico de un paciente. Es material este que le he presentado ha sido tomado de este artículo científico que está publicado
en Excel, o lo pueden googlear y lo consiguen. Es un material que explica en profundidad muy bien lo que es el reporte de caso, cómo desarrollarlo y presentarlo de manera sucinta y adecuada para una revista científica. Voy a hacerle la presentación ahora ya que pasamos lo abstracto, lo teórico, vamos a ver entonces en la vida real un reporte de caso que ha sido publicado en una revista de ciencias de la salud. Fíjense el título y el apellido que dice reporte de caso. Miren, este es un artículo, la cantidad de palabras es de acuerdo a las normas de esta revista. El resumen, como lo presentan muy detalladamente, muy concretamente. La introducción, describen brevemente en este caso la colitis, que vendría siendo la enfermedad principal o funcional en la cual se aborda este reporte de caso. Aspectos importantes del reporte de caso, fíjense que dice que es masculino de 34 años con antecedentes de paraplegia postraumática, etcétera. Son elementos que son tomados obviamente de la historia clínica. Y una breve conclusión, qué fue lo que ocurrió con este paciente que fue trasplantado. Dice, el trasplante de ese, ta. ¿Por qué? Porque esto si lo detallamos, su nombre ya lo dice aquí en el título, es un reporte de caso clínico, es decir, hubo intervención médica, hubo intervención quizás de cirugía, etcétera, de tratamiento. Si solamente se hubiese focalizado la parte de diagnóstico de esta persona, donde se describe el diagnóstico, entonces dijéramos a propósito de un diagnóstico, reporte de caso. Entonces se describe solamente el diagnóstico de este paciente en relación a esta enfermedad. Pero aquí en este caso lo están abordando porque ya a este paciente lo trataron, le dieron tratamiento, le dieron intervención y están describiendo esa intervención que le dieron a este paciente. La introducción, empiezan a hablar directamente de la colitis, la describen, etcétera. Obviamente que esto tiene sus investigaciones que la sustentan. El reporte de casos, fíjense cómo eh, pasan de la introducción, no hay un objetivo como tal, ¿sí? Sino que hay una descripción del procedimiento de lo que se hizo en el reporte de casos. ¿Sí? No se habla generalmente como en otros artículos de método, de enfoque investigativo, que si es cuantitativo, que si es cualitativo, no, nada de eso. De una vez se aborda y se describe reporte de caso. Y aquí entonces vemos cómo hacen la descripción del paciente, hacen la descripción de la enfermedad, lo que les decía, colocan algunas fotos tomadas de algún examen, de algún diagnóstico, de una ecografía o colonoscopia que le hayan realizado al paciente, donde se evidencia la enfermedad que tenía, etcétera. Describen el tratamiento que se le aplicó, los resultados que obtuvieron con esa intervención. Todo eso, lo más sucinto, se explica aquí dentro de lo que fue el reporte de caso. Y luego vendría la discusión del caso como tal, donde hay una contrastación, obviamente también con otras investigaciones. Discusión ya como que si fuera un artículo normal que estamos acostumbrados a realizar. Y se cierra con la conclusión. De ese modo, básicamente son algún material de apoyo, en este caso que colocaron aquí, de complementario en la conclusión. Ya son aspectos propios del artículo, de conflicto de intereses, financiamiento, las referencias, etcétera. Fíjense que este reporte de caso tiene 20 referencias, porque como veíamos ayer en las normas de las revistas estándar de ciencias de la salud, los que son originales cortos o breves, reportes de caso, reportes clínicos y otros estudios, deben contener mínimo 15 referencias. Y fíjense cómo este alcanzó a tener 20 referencias.
Entonces es importante tener eso en cuenta, ¿no? Que no es porque sea un reporte de casos que yo voy a tomar de una historia clínica, no va a tener evidencia científica, claro que sí. ¿Y dónde va a ser esa evidencia científica? ¿Dónde la voy a sustentar? En la introducción y en la zona de la discusión. Ahí hago yo mi contraste entre estos resultados que voy a yo plantear aquí en esta discusión. Lo más importante de mis resultados del reporte con la literatura científica que ya existe y hago la contrastación, hago la discusión. Eh, como ya les expliqué, tal como estamos acostumbrados o debemos hacerle un artículo científico en la zona de discusión. ¿Qué podemos, qué nos permite realizar el reporte de caso? Que aquellas personas, aquellos profesionales de la salud que tienen, vamos a decirlo así, contacto o tienen posibilidad o acceso a historias clínicas de pacientes porque laboran en un hospital o en una clínica privada, etcétera, pueden tranquilamente ver, estudiar, observar cuáles son los pacientes que han llegado a esa institución y que presentan algo inusual, que presentan algo que puede ser novedoso, y desde allí yo extraigo información para presentarlo en mi caso, en un reporte de caso. Por ejemplo, entiendo que Unidad Andes tiene una clínica también de odontología que atiende a la comunidad. Y generalmente, bueno, en la comunidad hay personas que llegan con diferentes anomalías, etcétera, y allí también se pueden tomar reportes de casos para odontología siguiendo esta estructura. Entonces, como les decía, son profesionales que tengan registro clínico, pueden ser odontólogos, pueden ser psicólogos, pueden ser médicos en las distintas especialidades de sus especialidades, pueden ser enfermeras que también tengan obviamente acceso a la historia clínica, pero no lo van a describir desde el punto de vista médico, sino que lo van a describir desde el punto de cómo fue o cómo será la atención en enfermería de ese paciente y qué aporte da el profesional de la enfermería en este proceso particular. Vamos a poner este ejemplo. ¿Cuál fue el aporte? ¿Cuál fue el trabajo de las enfermeras? ¿Cuál fue el aporte de la enfermería en este caso particular que se está describiendo aquí? Entonces, aquí lo describieron desde el punto de médico, de médicos describieron este artículo. Pero si aquí en este caso participaron, por ejemplo, enfermeras, ellas pueden tomar este mismo caso, pero le dan un enfoque desde el abordaje de la enfermería, cómo ellas intervinieron en este reporte de caso, o en esta historia clínica, o en esta intervención del paciente, o cómo ellas desde la enfermería pueden realizar pueden presentar el diagnóstico del paciente no desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista de la enfermería, de cómo atenderían desde la enfermería a ese paciente o a los familiares del paciente. Entonces, lo que les quiero dar a entender con esto es que desde nosotros, desde nuestras distintas profesiones y especialidades, tenemos la oportunidad de abordar un mismo tema, un mismo paciente, pero desde distintas ópticas. Entonces ahí eh, la investigación crece porque lo estaríamos realizando desde distintas disciplinas o especialidades, ¿no? Abordando un mismo tema y estaríamos aportando de distintas ópticas y distintos resultados. Entonces, fíjense todo lo que nos puede aportar un reporte de caso, que muchas veces se ve como sencillo, pero no es sencillo si realmente se redacta bien y proviene de un paciente que realmente nos dé buen suministro para ventilar un caso hacia el mundo de la ciencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Como lo ven, el reporte de caso es algo bastante sucinto para no extendernos en esta noche, en aras de estar a la par con el tiempo y de distintas responsabilidades que podamos tener. Dejo la palabra a los organizadores de esta jornada, al doctor Licea, a la doctora María Elena, para que si hay algunos participantes que quieran participar, entonces organicen el orden de entrada en la participación, o si no, bueno, si está todo claro, como decimos, entonces poder ya dar por concluido este encuentro del día de hoy en cuanto a lo que es el reporte de casos. Muchas gracias, Buenas doctor Julio. noches. Buenas noches, Sí, doctor
Aldana, doctor Isea, a todos los participantes. Doctor Isea, me permite, No se preocupe, tiene toda la palabra, tranquilo. bueno, Dele. muchas gracias. No, el Eh, micrófono es todo suyo. gracias. Bueno, en primer lugar, pues como siempre, agradecer al doctor Julio Aldana por todo lo que comparte con nosotros y lo que muestra, ¿no? Siempre como camino a seguir para mejorar las publicaciones que realizamos todos. Y además de eso, por apoyar estos procesos de formación que se desarrollan en nuestra institución. A mí me parece que aunque todo es importante, lo que usted ha señalado hoy como reporte de caso, como un estudio de caso, tiene una significación esencial porque conocemos que en las carreras de obstetricia y de odontología se han producido cambios en cuanto a las estrategias a seguir para la investigación con los estudiantes. Y lógicamente también los profesores tienen que asumir estas formas, ¿no? Por ejemplo, se está hablando de que en determinados semestres los alumnos hacen estudio de caso. En el caso de obstetricia, me comentaba la doctora Chachalo, que es la responsable de investigación, que los alumnos actualmente ya no están haciendo un proyecto tan abarcador, sino que están haciendo este tipo de análisis de trabajo. Y bueno, es lo que deseamos, que los alumnos preparen con la asesoría de los docentes. Y por ejemplo, dentro de unos días tenemos la jornada científica estudiantil y sabemos que unos cuantos estudios de esta naturaleza pues se están gestando, se están trabajando y se van a presentar. Yo creo que con lo que usted ha indicado, con las fuentes de información que sugiere, pues nos va a ayudar tanto a los docentes para la preparación de los trabajos de investigación que hay que presentar en determinados escenarios. Pensemos que dentro de muy pocos días, en menos de un mes, tendremos un congreso internacional y todos estamos ahí trabajando en nuestros artículos. Pero también pensemos que nuestros alumnos en este momento están siendo asesorados por los docentes y están trabajando este tipo de artículos, ¿no? Entonces me parece sumamente oportuno este tema que el doctor Isea le ha pedido a usted, por supuesto, y que usted lo socialice con nuestros docentes y que de aquí llegue a nuestros estudiantes. Entonces, le agradecemos mucho y nos gustaría que de los docentes que están presentes, bueno, surgiera alguna duda, si se debe haber alguna duda, algún criterio, cómo hacer este trabajo, cómo digamos, aplicarlo ya en la realidad de los procesos investigativos, creo que es lo más importante, ¿no? La utilidad de este encuentro. Entonces, sí quisiera que los docentes no se quedaran con dudas, con inquietudes, sino que aprovecharan este momento. Muchas gracias. Tienen la palabra entonces los docentes presentes si tienen alguna inquietud, algún comentario, algún aspecto que añadir, alguna duda también con respecto a la revisión sistemática de ayer, alguna inquietud. Entonces, bueno, damos un espacio para quien quiera levantar la mano o abrir el micrófono. Buenas noches. Buenas noches, doctor Peñarreta, ¿cómo está? Qué bueno verlo por aquí. Eh, Primero felicitarles a los organizadores y felicitarle al doctor Julio por la presentación. Más que una duda, yo quisiera más bien en el tema este que conversaron sobre los estudiantes y la que se están involucrando, ¿no? En el tema de la investigación. Haciendo el reporte de caso, que es algo, es bien sencillo, la verdad que cuando se tiene lo que nos acaba de comentar el doctor Julio, cuando se tienen los parámetros. La verdad es que es medio fácil. El problema es encontrar casos particulares, porque si bien un reporte de caso nos sirve para publicar sobre enfermedades raras, sobre nuevos tratamientos o sobre particularidades que se tiene, eh, el nivel de evidencia es bien bajito para los reportes de casos, ¿verdad? Entonces, y la desventaja que tenemos son que no se dispone de un grupo de control. Pero los chicos sí se está trabajando. La verdad es que es un poquito complejo cuando ya se quiere pedir la autorización a los pacientes para la publicación, sobre todo en el caso de ginecología y obstetricia, que es un poco, a veces abarca el aparato genital, y es bien complejo también encontrar un permiso o la apertura de los
pacientes para fotografías, etcétera, etcétera. Pero eso nomás quería comentarles y felicitarles. Está muy bien los parámetros y está bien para uno también reforzar a veces si uno se olvida los parámetros de presentación y de publicación de este tipo de proyectos, de este tipo de estudios clínicos. Muchas gracias, doctor Peñarreta. Bueno, quiero destacar, el doctor Peñarreta siempre ha tenido una amplia participación en los congresos. Prácticamente tiene un récord de 4 artículos por congreso. Bueno, felicidad y que siga así también, batiendo este récord. Gracias. Sí, también acotar a partir de lo que dice el doctor Peñarreta, que es importante tener en consideración de que sí, que aunque la teoría del reporte de casos nos pide que sean casos prácticamente únicos, muy, sí, únicos, vamos a utilizar esa palabra. Quizás a nivel de los estudiantes que están viendo el reporte de casos, pues, es posible que no lo tengan, ¿no? Pero aquí también debemos ver que no vamos a publicar directamente en una revista de alto impacto, eh, que, que donde sí requerirían que fuese un caso único y muy novedoso, etcétera, para que llame la atención, pues, ese comité editorial. Y aquí es donde entro en la reflexión de que precisamente incentivemos a los estudiantes en su fase de preparación, inclusive con los insumos que se tengan, a presentar este tipo de reporte de casos porque es una oportunidad para, vamos a verlo así, como un entrenamiento metodológico de investigación en la universidad para pulir el caso de cuando ya ellos sean profesionales, estén ejerciendo una institución hospitalaria y realmente se consigan con un caso único y novedoso, ya tengan ese entrenamiento como para tomarlo y hacerlo presentar ya en otros eventos de alto impacto o publicaciones de alto impacto, etcétera, ¿no? Porque muchas veces, lo digo por experiencia que yo he tenido en clase de posgrado de ciencias de la salud, donde no soy propiamente médico, pero por la parte de metodología he tenido contacto, donde uno se da cuenta sin que hay muchos insumos por lo que uno escucha de los participantes, de los médicos, etcétera, de que uno dice, si tuvieran ese perfil de investigadores, eh, s- sacaran, tuvieran muchísimas publicaciones con casos novedosos que allí están, que se encuentran pues ya propiamente en un hospital, pero que se quedan allí en los archivos, en las clínicas, en los archivos clínicos de una institución y que no son publicados, ¿no? Entonces, es ver como con perspectiva de futuro de que preparemos y formemos a nuestros futuros médicos y profesionales de la salud como investigadores para que cuando estén en las instituciones públicas y privadas ya ejerciendo y tengan esa experiencia, esa experticia clínica, tengan también el ojo de investigador para captar esa información única y valiosa que pueda llegar y hacerla lucir al mundo de la ciencia, ¿no? Entonces, esto para que no se desmotiven, sino que por el contrario, en estos eventos de investigación que van a tener próximamente dentro de Uniandes, puedan presentar reportes de casos para que así también se vaya creando esa cultura, ¿no? Un poco es la invitación, la reflexión que les puedo hacer. Esto partiendo de que, por ejemplo, ya para cerrar, eh, hace unos 5 años, 6 años, estando en Venezuela, estaba en el posgrado de Ciencias de la Salud y escuchaba las, los médicos que se estaban formando en especialidad clínica de anestesiología, ¿no? Venezuela pasó por un momento muy crítico en algún momento, en un año determinado, donde los hospitales no tenían los insumos clínicos clásicos convencionales de tratamiento para anestesiar a un paciente que iba a cirugía. Y bueno, les tocó inventar, anestesiar a los pacientes con otros tipos de estimulantes, vamos a decirlo así, no convencionales, pero que había que operar al paciente con algo de anestesia, ¿no? Era imposible operar a sangre viva a un paciente con X cuadro clínico, ¿no? Y esos registros no se tienen, o sea, esos registros no se conocen en el mundo de la ciencia actualmente. No sé si en algún momento se podrá retomar esa historia clínica y ver qué fueron por ejemplo, esas anestesias alternativas que le pudieron aplicar a esos pacientes y entonces allí hacer algo emergente, ¿no? En el mundo de las ciencias médicas y ver cómo también a veces en hospitales también uno puede ver otra experiencia, que a veces no se tienen los instrumentos. Hablo de a nivel de Latinoamérica, no se tienen los instrumentos, no se tienen los hospitales públicos, no tienen la debida atención y a veces si un médico toca atender una determinada emergencia,
tiene que, vamos a decirlo así, tiene que resolver con lo que tiene a la mano y buscar salvar esa vida, pues. Y muchos de esos casos no se documentan, no se llevan a reportes de casos, no se conocen en la ciencia. Y se salvó una vida con algo que no era convencional. Entonces también ahí debemos tener ese tino para, como investigadores, darlo a conocer. Entonces ese es el gran impacto en el cual pueden apoyarnos o podemos apoyarnos desde los estudios de reporte de casos. Esto ya para cerrar, bueno, muchas gracias por la invitación, por la participación, en caso de que no exista otra persona que quiera participar. Muchas gracias, doctor Peñarreta. Muy atinado el aporte del doctor Julio. Algunos de los compañeros que estén presentes. Fíjense que hemos tocado revisión sistemática y estudio de casos. Sin embargo, ayer el doctor Julio presentaba una lista amplia de artículos en función de los casos, de las situaciones. Estudios experimentales, estudios con personas, etcétera. Inclusive hablábamos de reportes epidemiológicos, que es quizá en Santo Domingo creo que van a presentar una o dos ponencias vinculadas a la epidemiología, determinados casos, por ejemplo, el dengue, nuevamente la activación del dengue en algunas regiones, el impacto que tiene. O sea, tenemos una cantidad de posibilidades de publicar dentro de nuestra rama y dentro del caso particular que debemos aprovechar. Yo creo que en otros eventos formativos iremos ampliando este espectro en cuanto a lo que es el abanico de opciones al momento de publicar artículos científicos. Por ahorita, bueno, hemos tocado estos dos aspectos que sin duda alguna dentro del mundo académico, aprovechando, optimizando también el tiempo, nos va a permitir también dar un aporte significativo en ese particular. Nuevamente, si alguien quiere añadir algo, hacer algún comentario, dejo el espacio uno abierto y si no, bueno, le doy la palabra a la doctora Marielena para dar ya cierre a este proceso, bueno, en donde ella recordará algunas pautas, porque la mayoría de aquí somos docentes que en este caso tenemos que cumplir con ciertas obligaciones ya de cara a los congresos y las jornadas. Sí, muy bien, muchas gracias, doctor. Yo creo que para todos ha quedado muy claro, como evidenciaba el doctor Peñarreta, quizás a nombre de todos, la utilidad de estas sesiones de capacitación, que están enfocadas en los docentes que llegan a la institución en ese periodo de adiestramiento para que desarrollen la función de investigación, pero que sin lugar a dudas es de utilidad para todos y más por las características que tiene nuestra institución, que las ha ido tomando poco a poco. Hace 10 años la universidad no tenía este panorama que tiene hoy. Hoy la investigación ocupa un lugar cimero, se considera un eje transversal de todos los procesos que se desarrollan. Y yo creo que hay una serie de esfuerzos para que todos nos involucremos, todos tenemos oportunidades. Cuando un docente tiene inquietud sobre algún aspecto que va a buscar información, sabe que ahí está la génesis, por ejemplo, de un artículo que va a presentar en un congreso, que va a ser publicado, otros trabajos ya más profundos, pues van a desarrollarse en proyectos de investigación, las convocatorias están abiertas para que existan proyectos de investigación en todas las carreras y que esos proyectos siempre van a aportar, digamos, productos tangibles. Cada proyecto debe concluir por lo menos con un libro, además de tener varias publicaciones en el desarrollo, en el periodo que tenga. Es decir, hay muchas opciones. Y lo más importante yo creo que es que todo esto lo llevemos a nuestros estudiantes. Hoy nuestros estudiantes tienen que formarse como investigadores. Hoy tenemos estudiantes destacados que ya tienen varias publicaciones y eso les da preparación, les da currículum, etcétera. Pero incluso hay becas por investigación. Es decir, son muchas aristas las que hay que tener en cuenta en esta rama. Yo creo que acciones como estas ayudan a la institución, ayudan a los docentes que se incorporan para que no se sientan alejados, solos, que no tenemos esa experiencia. No, no, no. Aquí hay una estrategia para que ellos se sientan acompañados. Y no basta con estas capacitaciones, tienen acompañamiento. Entonces no duden en comunicarse con el doctor Josía, que es la persona que nos está ofreciendo ese trabajo sistemático y personalizado. No duden en ir con el doctor Josía. Él les ayuda, les orienta, les dice, pero además en cada carrera tenemos una estructura, los responsables de investigación que son doctoras sumamente comprometidas, que tienen experiencia,
Es decir, tenemos una serie de bondades que tenemos que aprovechar para que realmente cada carrera vaya logrando, digamos, madurez en estos aspectos. Entonces, una vez más reconocemos este trabajo planificado por el doctor Yosía y ejecutado por el doctor Julio Aldana. Muchas gracias, doctores, y muchas gracias a los docentes que también están motivados, ¿no? Por siempre aprender, porque yo creo que siempre aprendemos y siempre mejoramos lo que hacemos. Esa es una característica que siempre está presente en cada uno de nosotros. Entonces, muchas gracias a todos y bueno, que se repitan estas actividades en otros momentos, que tengamos aquí nuevamente al doctor Julio. Muchas gracias, doctora Marilena, excelente. Sí, me parece oportuno estos escenarios para actualizarnos, sobre todo lo que estamos comenzando en este aspecto de docencia universitaria. Algunos aspectos operativos, muchachos. El primero, bueno, felicitarlos porque todo se logra un 99,9% de que los docentes de unidades ya declararon sus artículos. Ahora viene la fase de la construcción, la conclusión. Recuerden que, como dijo la doctora Marilena, yo estoy plenamente disponible. Ya tengo agendada varios encuentros con algunos de los docentes. Cualquier cosa, igual yo estoy disponible mañana. Quien desea algún encuentro, simplemente me notifiquen, jueves bien. La semana que viene va a haber el consejo científico, no voy a estar, sin embargo, igual estoy pendiente si alguien quiere que le revise su trabajo vía WhatsApp, correo electrónico, ustedes me van indicando. Por otro lado, recuerden que tenemos las dos tareitas. Recuerden, la primera era, bueno, concluir el artículo. Una vez que se entrega al Congreso, esto es también la nota para la aprobación del curso de 40 horas. Además, el taller que les mandaré a hacer de manera sincrónica por la OMS, que una vez que ustedes tengan ese certificado que les genera automático, yo mañana ya voy a pasar el link donde van a subirlo. Ese es otro aspecto a nivel evaluativo para entonces entregar los respectivos certificados. Los docentes que ya tienen tiempo en unidades, que hayan participado en estos dos encuentros o en todos, igual manera, también tendrán su certificado en función de la asistencia y del compromiso, en este caso, que hayan desarrollado para seguir ampliando su currículo a nivel formativo. De mi parte, bueno, estamos en contacto. Recuerden que esta es una fase de lo que ya es el proceso ahora de acompañamiento en cuanto a la construcción de los respectivos artículos. Entonces, de mi parte, muy buenas noches, muy agradecido por esta experiencia formativa de estas 2 semanas. Y bueno, para mañana voy a estar enviando ya el comprimido de las presentaciones, los videos de las presentaciones para que ustedes lo repasen. Hemos tenido 5 encuentros que voy a enviar en un Word los links para que ustedes puedan revisar, volver sobre los aspectos que tengan dudas y el material de apoyo, en este caso la presentación que el doctor Julio Aldana tenga bien a disponer. Bueno, de mi parte, muy buenas noches, éxito y estamos en contacto. Saludos, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.